Uy, ahí se desliza el Bugatti y pierde mucha estabilidad y le aprovecho para volverle a adelantar en la salida de esta curva. Bienvenidos correlones, estoy en el Circuito Internacional de las Artes, donde se celebran las 24 horas de Le Mans y estoy a bordo del Chevy Camaro E-Rock Z de 1990 con una modificación de alto poder que tiene casi 1000 caballos de potencia. Esta es la clase S de coches modificados del multijugador. No va a ser tarea fácil mantener la comunicación de los neumáticos traseros con el asfalto, pero haré todo mi mayor esfuerzo para meterlo en el podio. Vamos a ver qué pasa en las primeras curvas, que es donde siempre se generan los conflictos y embotellamientos, y allí adelanté ya a varios corredores. Vamos a ver qué pasa en la salida del zigzag, de la chicana, y me mantengo al margen para evitar penalizaciones y conflictos absurdos. Acercándome al Porsche GT1, cuidadito con el McLaren F1 que tiene problemas y se le tambale a la cola, y el MK1 perdió total control y se fue en trompo. Y aquí vemos a otro piloto que también se sale fuera a bordo de un Ford GT. Cuidadito que vamos ahora en la octava plaza de la parrilla tratando de escalar y aprovechar el rebufo. Entramos en el primer sector de velocidad, exprimiendo toda la potencia que está escondida en ese capó. Vamos ahora a la quinta plaza, libres de penalizaciones, acercándonos a Fra Burning Daily, que está allí peleándose también con otro coche formidable. Vamos a entrar en el primer corte y frenó muy temprano el compañero del Camaro. Aquí vemos un Chevy Nova Super Sport modificado. El compañero Daniel está tratando de mantener el coche con buena estabilidad y se va contra el muro de contención y se fue fuera de la pelea. Ahora me voy por fuera para hacer el adelantamiento simultáneo y lo consigo sin mayor resistencia, y también estoy tratando de evitar esa franja sucia en el límite de la pista que también puede disminuir un poco mi ritmo. Entramos en la segunda chicana con buena estabilidad y estoy también manejando la dirección con mucha suavidad y regulando la potencia en la salida de las curvas para evitar que los neumáticos se deslicen y también para evitar que el torque genere mayor desgaste en los neumáticos. Estoy usando el compuesto intermedio y tienen que durar 2 vueltas, y con todo este poder no es trabajo fácil conseguirlo. Lo ideal sería utilizar el compuesto de neumáticos duro, que es el que tiene mayor resistencia en la goma, pero eso me quitaría también mucha velocidad. Así que cuidadito aquí con el Porsche 959, que también está muy modificado y se acercó, y ahí adelanto al líder en el Bugatti, que también se queda atrás. Ahora vamos a entrar en el primer sector intermedio. Aquí también hay que tener mucha precaución en el ingreso de las curvas, que son complicadas, sobre todo con coches de alto poder, porque te puedes salir y puedes perder todo el avance que llevabas en la vuelta. Y también castigan muy fuerte la penalización. El Bugatti se va por encima del piano y ahora me empuja fuera de los límites de la pista de manera sucia. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esa maniobra del tipo este de Teeny Beer Team, que ya tiene una penalización de 2,5 segundos? Y me pregunto por qué será. Uy, ahí se desliza el Bugatti y pierde mucha estabilidad y le aprovecho para volverle a adelantar en la salida de esta curva. No es lo ideal porque él va a tener ahora espacio para regresar a los golpes, y ahora me tiene enfrente para ver si puede sacarme. Ahí se acerca también el McLaren F1 de Fluffy, que también está buscando los espacios para ver si se puede meter en el podio, pero lo dudo mucho porque todavía no ha demostrado tener la potencia suficiente. Vamos ahora a ingresar en las 2 chicanas restantes antes de la recta de las emociones, y ahí hago un adelantamiento simultáneo con buena tracción y regresa Beer peleándome allí, empujándome, mejor dicho, tratando de sacarme, y lo vuelve a intentar y le suman muy poco de penalización. Creo que haría falta que el sistema en definitiva lo arreglen pronto, porque esto se vuelve una locura. A los que queremos correr bien, con un pequeño error nos ponen hasta 1,5 segundos, y a este tipo de personaje que se la mantiene chocando a todo el mundo apenas le ponen 2 segundos 900 milésimas. Dime tú si eso es coherente.
Lo cierto es que en este punto ya tengo que administrar los neumáticos para que me soporten la última vuelta. Es un hecho que voy a poder adelantar a Slot Racer 38, que va a bordo del Porsche 959, que no ha sacado gran ventaja, así que tengo dos sectores de velocidad para poder adelantarlo sin problemas. Lo que tengo es que preocuparme ahora por manejar con suavidad mientras no pierdo ritmo, para poder avanzar y que los neumáticos soporten al cierre. Ya tengo a Slot Racer a 1 segundo 200 milésimas por delante y tiene una penalización alta de 2 segundos 850 porque se ha salido varias veces del circuito. Ahí frenó drásticamente para dejarme pasar, porque me imagino que es por el tiempo de penalización. Él sabe que no va a poder ganar la carrera, así que de manera profesional me da el espacio para que le adelante y así poder llegar al cierre sin mayor problema. Y bueno, señores, parece que esto está cantado por ahora. Tengo que soportar hasta el final, ya queda poco. Y en este punto también los neumáticos traseros ya están en amarillo, así que tengo que tener mucha precaución en las curvas más lentas, que es donde el torque también hace que los neumáticos pierdan comunicación con el asfalto, así que hay que regular mucho ese gatillo en el joystick para que no se vaya a derrapar el coche. Y bueno, mis correlones, ya esto está terminando. El compañero del Porsche 959 también está allí cerquita para meterse en la segunda posición. Le sacamos una ventaja de más de 8 segundos a la tercera plaza, así que vamos a llegar con comodidad. Ya los neumáticos traseros ya están deshechos. Ya me está costando muchísimo trabajo poder hacer los últimos giros. Entramos en las dos últimas chicanas para concluir y me voy por encima del piano, fuera de los límites, a expensas del tiempo de penalización. Mira, ya me sumaron 3 segundos, 200 milésimas por haberme salido allí en las dos chicanas, pero no importa, cerramos con la victoria. El Chevy Camaro se consolida escalando 16 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, 3 minutos 58, 750 milésimas. ¡Qué bárbaro! Sin duda es un podio merecido y espero que puedas copiar los apuntes en la descripción del video de las modificaciones para que tú también lo puedas llevar al circuito y puedas probar esta bestia, que estoy seguro que te va a sacar una sonrisa. Pero ten cuidado con los choca-choca, ¿eh?